traje me he de poner? ¿En qué lugar te he de encontrar? ¿Y qué canción podré inventar? Si ya sabemos que a ti también te podemos encontrar en la mirada triste del hermano, en la tristeza del abandonado, estás ahí, estás ahí. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Cuando visitamos al enfermo, le damos pan al que está hambriento, mirando su necesidad, su necesidad. No solo amor es predicar, se justifica en el obrar, abriendo siempre el corazón, como el maestro lo enseñó. Por eso, hermano, hoy te invito, aunque tu traje no esté limpio, limpia primero el corazón, después invita a tu Señor. Invita a tu Señor. Bendiciones, para mí es un placer, un honor poder bendecirlos en esta hora, a toda la iglesia Mies, a los pastores González y a todo el equipo de liderazgo que está junto con ellos. Es un placer para mí, para nuestra iglesia, el Ministerio Internacional Rey de Gloria, poder bendecirles de parte de mi familia. Un fuerte abrazo, saludos para todos. Y hoy quiero estar compartiendo un tema bien interesante. Es un tema que Dios ha estado ministrando mi vida durante ya 2 semanas atrás, y he estado compartiéndolo con las iglesias y con la iglesia acá. Y es un tema muy importante, es un tema muy interesante, es un tema para este tiempo. Eh, es un tema realmente que viene del Espíritu para nuestra vida en este tiempo. Hoy quiero hablarte acerca de la paternidad, o bien entendiendo la paternidad. ¿Por qué debemos entender la paternidad? ¿Por qué es tan importante comprender el tema de paternidad en todos los sentidos? Hay 3 tipos de paternidad, o 3 tipos de padres. Número 1 es el Padre Celestial. El Padre Celestial es el ejemplo de un padre
en todos los sentidos, bien sea para un padre espiritual o un padre natural. El Padre Celestial es el ejemplo para todos ellos. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos los principios del Padre Celestial, tenemos las ordenanzas del Padre Celestial, tenemos la moral, las características del Padre Celestial, y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir como padres, bien seamos que seamos padres espirituales, seamos padres naturales. Nosotros tenemos que tomar ese ejemplo del Padre Celestial. Y cuando hablo de Padre natural, yo más adelante voy a hablar de esto, pero cuando hablo de Padre natural, hablo bien sea el Padre biológico o el Padre de crianza. Ese es el Padre natural. Y el Padre espiritual es un ministro, un sacerdote, un hombre de Dios que guía tu vida en el ámbito espiritual. Y pues nuestro Padre Celestial, ya no hay que explicarlo mucho, es nuestro Dios eterno, nuestro Dios extraordinario. Así que el tema de la paternidad es tan crucial en este tiempo, es el tema central para este tiempo en la iglesia, porque Cristo incluso fue el primero que nos enseñó acerca de la paternidad, acerca de llamar a Dios Padre. Antes se llamaba a Dios de una forma lejana, pero Jesucristo nos acercó a esa paternidad nuevamente con Dios. Y en el cuerpo de Cristo eso es un tema muy importante, es necesario, es verdadero, porque en la iglesia se necesitan verdaderos padres y verdaderas madres espirituales que ayuden a desarrollar hijos saludables y maduros. Aunque hablamos entonces de paternidad espiritual, estamos incluyendo también el ministerio de algunas mujeres como madres espirituales dentro del cuerpo de Cristo. Concebimos pues la paternidad espiritual como paternidad y maternidad. Así que yo quiero que pueda entender algo. Cuando la palabra, por ejemplo, no es que la Biblia hace acepción de personas o hace acepción de géneros, pero cuando la Biblia habla de los hombres de la tierra, está generalizando hombres, mujeres. Muchas veces se generaliza. Y cuando se habla del tema de paternidad, también se puede generalizar, hablando del padre y de la madre, hablando de la paternidad, hablando, o como por ejemplo se dice en inglés parents, están hablando de los dos, está hablando del papá, está hablando de la mamá. Nosotros debemos entender ese punto, debemos entender de que Dios globaliza esa palabra en una sola, hablando de paternidad. Entonces debemos entender eso, que el tema no es solamente centrado en el papá, sino que también es centrado en mamá, es centrado allí en los dos. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 19, hablando del Padre Celestial, dice lo siguiente: así como hemos traído la imagen del terrenal, que es nuestro Padre natural, bien sea de crianza o biológico, traeremos también la imagen del celestial. Nosotros necesitamos apegarnos a la imagen del Padre Celestial. Primero, el Padre Espiritual, cuando hablamos de Padre Espiritual, 1 Corintios 4:15 dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Hablándole Pablo a los Corintios y diciéndole: yo soy su padre, yo los engendré por medio del Evangelio, hablando de la paternidad espiritual, ya que este tema de paternidad espiritual ha causado mucha polémica en el cuerpo de Cristo, pues se ha dañado, se ha malentendido, y el principio original de la paternidad espiritual en realidad se ha tergiversado y se ha dañado mucho en el cuerpo de Cristo. Ya hoy muchos no creen en padres espirituales, muchos no creen en coberturas, muchos no creen en esto porque se ha dañado. La gente lamentablemente lo ha dañado porque no han entendido lo que en realidad significa paternidad espiritual, lo que es ser un padre espiritual. Yo quiero volver a hacer énfasis en esto. Para tú poder ser un buen, excelente padre, sea espiritual, sea natural, tú debes aprender a tomar el ejemplo del Padre Celestial. Él es el ejemplo de todo. Si usted no tiene el ejemplo del Padre Celestial y usted está copiando otro ejemplo, si usted está copiando otra gente, usted se está dejando influenciar por alguien que no tiene el diseño divino del Padre Celestial, pues lamentablemente no cumple después los requisitos o los principios de un padre espiritual. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2, quiero darte dos versículos bíblicos más acerca de la paternidad espiritual. Dice: a Timoteo, verdadero hijo en la fe,
gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Aquí Pablo una vez más habla de Timoteo como hijo espiritual. Así quiere decir que Pablo sabía que él era un padre espiritual para Timoteo, un joven pastor que estaba en la iglesia de Éfeso. Y en Filipenses capítulo 2 versículo 22 dice: pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Habla nuevamente de una relación de paternidad espiritual con respecto a los hijos en Filipo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sí existe, sí es real la paternidad espiritual. Aunque muchos lo han dañado, aunque muchos lo han empañado, no quiere decir que no sea real, que no sea verdadero. Hay una paternidad espiritual. Nosotros como pastores debemos cuidar a las ovejas como hijos. Nosotros debemos, incluso la palabra dice que tenemos dolores de parto nuevamente, como la nodriza cuando cuida a sus niños, tiene esos dolores de partos y los amas y los arropa y los acaricia porque realmente tienen ese deseo de ver a sus hijos crecer, de ver a sus hijos formarse. Nosotros como pastores, nosotros como apóstoles, pues también caminamos en esa función de paternidad, y la iglesia debe caminar con mentalidad de hijo. Jesús nos los enseñó. El problema de mucha iglesia es que está caminando solamente como cristianos y no están caminando con una visión de hijos. Muchas veces vas incluso a pedirle al Padre Celestial y le pides como peticionario, no le pides como hijo, le pides como un mendigo, no le pides como un hijo, y ese es el grave detalle. Muchas veces vemos a Dios que está muy lejos, lo vemos como un Dios altísimo, un Dios poderoso, glorioso, y realmente lo es. Él es así, pero no solamente es así, Él también es nuestro Padre y podemos acercarnos a Él con esa confianza, podemos llegarnos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos da el acceso para hacerlo. Él nos da el bienestar para hacerlo, para acercarnos como hijos de Dios. Por eso podemos clamar a Él, Abba, Padre. La paternidad. Y número 3, quiero hablarle del Padre natural, lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así como hemos traído la imagen del terrenal, de nuestro Padre natural, muchas veces usted repite, son simplemente las conductas del Padre natural. Usted tiene repeticiones, bien sea por maldiciones generacionales o por bendiciones generacionales o por genética. Usted termina repitiendo las actitudes y las acciones de su padre natural. Incluso hay hijos que se parecen muy físicamente mucho a sus padres, es porque han traído la imagen, el carácter también acerca del natural. Pero el Señor dice: es tiempo de cambiar eso. Es tiempo de que así como trajeron la imagen del terrenal, traeremos también con nosotros la imagen del Padre Celestial. Ahora, ¿qué es paternidad? Somos hijos de Dios. Eso es lo primero que debemos entender, que nosotros somos hijos de Dios, porque para poder entender la paternidad, primero debes aprender a ser hijo. Si tú no aprendes a ser hijo, tú no puedes comprender la paternidad. Aprende a ser hijo primero, aprende a sujetarte, aprende a amar, aprende a respetar, aprende a honrar, aprende a obedecer. Y una vez que tú aprendas a ser hijo, tú podrás aprender a ser un padre. El error de mucha gente es que nunca aprendió a ser hijo y ahora que son padres, pues son lamentablemente, y perdónenme, pues un desastre como padre, porque nunca aprendieron a ser hijos, nunca aprendieron a estar en obediencia, nunca aprendieron a estar a honrar a sus padres, a bendecir a sus padres, a cuidar a sus padres. Entonces no aprendieron a ser hijos. Por eso cuando llegan a la paternidad no tienen ese sentido y pasión por cuidar a los hijos. Así que al hablar de paternidad espiritual es necesario recordar que por sobre todas las cosas, todos los que hemos recibido a Cristo como Señor en nuestra vida somos hijos de Dios. Y así como hijos de Dios, esta relación está por encima de cualquier otra relación de paternidad, incluyendo la relación de paternidad natural. La relación con Dios como Padre está por encima de cualquier tipo de relación de paternidad, bien sea relación de paternidad espiritual o bien sea de relación de paternidad natural.
la con el Señor está por encima. Romanos capítulo 8, versículo 15 al 17 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Como resultado de esta relación de hijos, todos somos hermanos, somos hijos de un mismo Padre celestial. Mas sin embargo, aunque esto es una verdad eterna de que todos somos hermanos en Cristo Jesús, también es cierto que en virtud del desarrollo espiritual y del llamado de Dios para algunos hijos dentro de la iglesia, Dios levantó a algunos, los constituyó como padres espirituales o madres espirituales. Han sido establecidos como ancianos o ancianas con llamado dentro del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, los 5 ministerios principales, bases que habla el libro de Efesios, cuando dice: él mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él los constituyó para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aunque todos somos hermanos en Cristo Jesús, pues ciertamente Dios ha levantado a algunos para que ejerzan la paternidad. Por lo tanto, lo que veremos adelante tiene que ver con las características que entre padres y madres espirituales desarrollan como parte de su llamado. Así que lo primero que tenemos que entender es que somos hijos de Dios. Lo segundo que debemos entender es que el corazón de los padres necesita volverse hacia los hijos, y el corazón de los hijos necesita volverse hacia los padres. Es una relación que va junta. Es una relación que debe ir junta siempre. La relación de padre a hijo y la relación de hijo a padre. Repito, no aprendes a ser un padre si no aprendes primero a ser un hijo. Tú quieres estar en autoridad, tú quieres ser un buen padre, tú quieres ser un excelente padre, pero lamentablemente eres un pésimo hijo. Y ahí cometes un grave error, un muy grave error. En el libro de Malaquías hay una profecía del cual el Señor expresa que Él enviará el espíritu de Elías, y que el espíritu de Elías vendría para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. El espíritu de Elías tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios, trayendo un mover en medio del pueblo de Dios para desarrollar a los hijos del reino como ministros competentes. También el espíritu de Elías tiene que ver con el espíritu apostólico y profético. ¿Por qué hablo acerca de que el espíritu de Elías tiene que ver con el espíritu de Dios? Porque pues la palabra habla, lo acabamos de leer en el libro de Romanos, que por el Espíritu nosotros damos testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, que el Espíritu de Dios da testimonio también por nosotros de que somos sus hijos. Y por el Espíritu de Dios nosotros fuimos adoptados por Él, por el cual clamamos Abba Padre. Por eso es que viene el Espíritu de Elías, viene la unción, viene la gloria de Dios a través allí del Espíritu de Elías para traer restauración en la paternidad y en la relación de padre e hijo. Y eso solo se puede hacer a través del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Elías tiene mucho que ver con el Espíritu apostólico y profético, que la paternidad, que le da paternidad al pueblo, a la iglesia, habilitándola para alcanzar la madurez y el pleno desarrollo. La unción apostólica, la unción profética, vemos casi que como normalmente los apóstoles son hombres, las profetas son mujeres, casi normalmente pasa eso, pero también hay hombres profetas, obviamente, que caminan en esa dimensión de paternidad. Pero necesito que entiendan esto. Yo en mis años de ministerio, en mis años de pastor, de apóstol, me he dado cuenta que hay muchos profetas que no saben ser padres. Entonces llegan a la iglesia y sí, son usados por Dios y hablan allí a la iglesia, pero como no son padres, como no han aprendido paternidad, entonces lo que hacen es lamentablemente dañar la iglesia. Cuando el profeta se va, entonces el pastor le toca restaurar muchas veces la palabra que el profeta dio, porque el profeta la soltó, simplemente formó lío, dijo lo que tenía que decir, agarró y se fue, pero no tuvo amor, no tuvo compasión para decir lo que tenía que decir como profeta. Muchos me han escuchado yo que dicen: yo soy profeta, yo digo lo que Dios ponga en mi boca y punto. No, pero ven acá.
yo no puedo simplemente agarrar a mis hijas por los moños y decirle, yo soy tu papá, y arrastrar y limpiar el piso con ella porque yo soy su papá. No, yo tengo que consolarla, exhortarla, consolarla, edificarla con amor porque son mis hijas. Cuando tú eres padre, tú aprendes en realidad a llevar una profecía. Cuando tú eres padre, tú aprendes a profetizar. Pero si tú no eres padre, no vas a profetizar, sino que vas a dañar. Y eso se lo dejo ahí a los profetas, que deben aprender paternidad, porque el profeta muchas veces no sabe lo que duele un alma, como lo sabe el pastor, porque el pastor ha tenido que consolidar, ha tenido que arriar, ha tenido que pastorear, ha tenido que estar con esas personas, ha tenido que aguantarle una noche, día, mañana, tarde, ha tenido que clamar por esa persona. En cambio, el profeta no. El profeta debe aprender paternidad. Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6 dice: he aquí, yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es la profecía que está allí. Ese es el mismo espíritu que vino en doble porción sobre Eliseo para desarrollar un ministerio poderoso y que tuvo un alcance, porque incluso un alcance mayor que el de Elías, haciendo las mismas tareas pero con un mayor poder, un mayor alcance. Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11, capítulo 2 versículo 9 al 11 dice: cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino, y viéndole Eliseo clamó: Padre mío, carros de Israel y su gente de caballo. Y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Aquí lo que nos damos cuenta es que pudo recibir la doble porción de paternidad. Pero incluso, escúcheme bien, para que pudiera recibir la doble porción del Padre espiritual, Eliseo tuvo que hacer algo previo. Y lo que hizo previo fue que cuando Elías lo vio, Eliseo estaba arando la tierra de su padre. Tenía sus bueyes, le estaba arando. Y cuando Eliseo ve que llega Elías, Eliseo va donde está Elías, el profeta, y le dice: deja que yo vaya, me despida de mis padres y yo vuelva y te sirva. Elías le dijo: bueno, ¿qué tengo yo que ver contigo? Haz lo que tengas que hacer. Eliseo fue, dice que sacrificó a los bueyes, bendijo a sus padres y después siguió a Elías. Esto es un principio importante que tú tienes que aprender. Si tú quieres seguir otra paternidad, si tú quieres estar en otra paternidad, tú debes, bien sea que tú estabas, estabas en la casa de tus padres y después ya agarraste si te vas a ir, tú debes bendecir a esos padres. Eso es un principio. Eliseo bendijo primero la paternidad, quien los formó, quien los crió, quien los soportó, quien los ayudó, quien los amamantó, quien estuvo con ellos, quien le dio identidad. Él bendijo primero a esos padres y después siguió a otro padre espiritual llamado Elías. Por eso pudo recibir la doble porción, porque él hizo algo profético primero para poder recibir lo que él esperaba recibir. Tú tienes que aprender a bendecir tus padres naturales. Tú tienes que bendecir primero a los padres que tuvieron antes contigo. De pronto estuviste en una iglesia, te saliste de esa iglesia y quieres caminar en otra iglesia, qué sé yo, te mudaste de ciudad, te mudaste de país, y bendice a ese hombre, esa mujer de Dios que te ayudó, que te formó, que te crió en el evangelio. Bendícelos para que sigas otra paternidad. Son principios que necesitamos aprender para poder recibir mayores porciones de gloria. Ahora, ¿quién es un padre espiritual? Podríamos utilizar muchos conceptos para definir a un padre. Sin embargo, lo definiremos diciendo que un padre es, número uno, por favor, preste mucha atención con esto. Número uno, un padre es una fuente. Usted necesita entender que usted como padre es una fuente para sus hijos, y es una fuente diversa. No es una fuente que suelta solamente un tipo de agua, por llamarlo así. Eso es una fuente que tiene mucha provisión de parte de Dios. Lo que quiero decir es que, número uno, esa es una fuente. ¿Una fuente de qué? Una fuente de amor. Eso es un padre espiritual. O un padre natural
que se apega a la paternidad celestial. Nuestro Padre celestial es una fuente de amor. De Él mana el amor, porque dice la palabra que Dios es amor. Él es nuestro Padre celestial y Él es la fuente de amor, la fuente inagotable de amor. Y si nuestro Padre celestial es la fuente de amor, ¿qué tenemos que ser nosotros como padres espirituales? Tenemos que ser fuente de amor para nuestros hijos espirituales. En la iglesia, pastor, pastora, tú no estás para agarrar por los moños solamente a tus hijos y para decirle 4 cosas y para mandarlos como si fuera un ejército. Tú estás principalmente para ser una fuente de amor para tus hijos. Cuando tus hijos espirituales estén pasando por diversas pruebas, ellos puedan acercarse a ustedes como padres espirituales y ellos puedan recibir ese amor porque son fuentes de amor. Pero, ojo, porque si tú eres un padre natural, tú de pronto no eres pastor, no eres pastora, pero eres papá en casa, eres un padre natural, tú debes ser una fuente de amor, tú debes apegarte al ejemplo del padre espiritual. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo lo soy del Padre. Si Pablo no fuera imitador, si Pablo no estuviera apegado al Padre, Pablo no le hubiese dicho a la demás, imítenme. No le hubiesen dicho, vengan acá, imiten solo a Dios porque yo no. Pero Pablo estaba apegado a los principios de Dios. Por eso usted necesita como padre natural apegarse a los principios del Padre Celestial. ¿Y qué debe ser como padre natural? Debe ser una fuente de amor. Que el hijo o la hija cuando venga usted pueda ser esa fuente que ellos necesitan. Porque lamentablemente hoy día vemos que los hijos corren a muchachas jovencitas de 16, 15 años buscando hombres de 40, de 30 años. ¿Por qué? Porque tuvieron ausencia de padre en su casa y cuando ven a un hombre, no es esta canción que dice a mí me gustan mayores, esa que le gustan los mayores es porque sencillamente tuvo una ausencia paternal y como tuvo una ausencia paternal, entonces sencillamente le gustan los hombres mayores. ¿Por qué? Porque vio en ese hombre mayor lo que deseó ver en su padre toda su vida. Eso es así, eso es un trauma. Entonces como es trauma, trauman a otro. Y eso es lo que sucede. Lo que pasa es que si el papá no aprende a ser una fuente de amor en casa, de consentir a los hijos, de amar a los hijos, no sinvergüenciar a los hijos, como decimos en mi país, no de ser sinvergüenza con ellos, no ser tan tolerables con ellos, pero sí una fuente de amor. Cuando ellos vengan, que en vez de correr a la amiga, que en vez de correr al amigo, en vez de correr a la calle, corran a papá y digan, papi, necesito hablar contigo, mami, necesito hablar contigo, siento esto, siento lo otro. Pero si los muchachos siempre van a pensar que van a solamente recibir corrección y golpe, puño y bofetada y no van a recibir el amor del padre, pues sencillamente ellos van a otro lugar. Ese es el error que están cometiendo. El padre natural y el padre espiritual deben ser una fuente de amor. Ser amado es una de las necesidades más grandes de los seres, que los seres humanos experimentamos. Yo quiero decirte, la humanidad, el mundo entero tiene una carencia y esa carencia se llama amor. Por eso vemos mujeres con mujeres, hombres con hombres, porque a ellos dicen ahora, no es que la mujer, yo soy un ejemplo, yo soy mujer, entonces me voy con una mujer porque ella me entiende, porque ella me ama bien. O el hombre, ese hombre se va con el hombre porque el hombre sí la entiende, porque el hombre sí lo ama, sí lo comprende. Eso es lo que hay, es ausencia de amor, hay una carencia de amor en la humanidad. ¿Por qué hay una carencia de amor? Hay una carencia de amor porque hay una carencia de Dios en la humanidad, porque Dios es amor. Entonces a la gente buscar el amor por todos lados, no están buscando amor, lo que necesitan es a Dios, porque Dios es amor. Ese es el punto. No hay para dónde agarrar. Hay una carencia muy grande de amor. Los padres espirituales son fuentes de amor del Padre Celestial, ya que el amor de cualquier padre espiritual o natural es simplemente un pálido reflejo del amor de nuestro Padre Celestial. Si tu papá te ama y tu mamá te ama y tus padres espirituales te aman, eso es un simple reflejo pálido de lo que es en realidad el amor de nuestro Padre Celestial. Y si no te aman, pues sencillamente nuestro Padre Celestial no es así. ¿Por qué? Porque pasa mucho, la gente llega a la iglesia, él tuvo un papá maltratador, tuvo un papá horrible, tuvo un sádico, tuvo alguien que lo maltrató, y cuando llega a la iglesia y se le dice que hay que llamar a Dios Padre, pues sencillamente dice, si Él es Padre yo no quiero nada, porque la imagen de Padre que yo tengo es la peor.
eso sucede muchas veces. Una tarea fundamental de un padre es proporcionar, dice Filipenses capítulo 1, versículo 8, Filipenses, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con extrañable amor en Jesucristo. Cómo les amo a todos con el extrañable amor en Jesucristo. Entonces, no quiero hacer énfasis aquí, porque si hago énfasis aquí no salgo de este tema. El padre espiritual y el padre natural deben ser una fuente de amor para sus hijos. Ojo con los pastores, escúchame bien, porque ser una fuente de amor no es ser una fuente de tolerancia, no es ser una fuente de aguantarle las cosas malas y el pecado a los hijos. Eso no es amor. ¿Sabía usted, verdad? Porque que usted sea tolerante al máximo con sus hijos, eso no es amor. No. Eso más bien usted está dañando al hijo. Usted no puede tolerarle todo a sus hijos. Y mire que yo lo veo bastante. Y mucho más en estos países se ve de que los hijos le gritan a las mamás y las mamás calladitas. Le gritan a los papás, los llaman por su nombre y ellos calladitos. Y no hay respeto, no hay honra a los padres. No saben ser hijos. Cuando sean padres tampoco van a saber ser padres. Y los padres entonces dicen, yo quiero ser solo amor para mis hijos. Porque yo no tuve amor, porque a mí me maltrataron. No, pero no te puedes ir al extremo. Necesitas tener un equilibrio. Porque la palabra dice que el padre que ama a su hijo, ya usted sabe lo siguiente, el padre que ama a su hijo lo corrige, lo reprende. Usted necesita ser corregido, necesita ser reprendido. Y usted necesita corregir y reprender a sus hijos. Porque si usted lo ama, usted lo hace. Si usted no lo hace, entonces usted no lo ama. Eso es sencillo, así de sencillo. Entonces usted no puede ser una fuente de tolerancia, no puede ser una fuente de sinvergüenzura para los hijos y de soportarle toda la maldad y el pecado a los hijos. No, señor. Debe ser una fuente de amor, pero una fuente de amor también es una fuente de corrección. Eso es importante. Se lo voy a dejar allí. Número 2, el padre debe ser una fuente de seguridad. Escuche bien esto, fuente de seguridad. Un padre es fuente de seguridad de su hijo, pues representa una figura de autoridad y de superioridad frente a los enemigos. Cuando usted va caminando con sus hijos en la calle, usted es el papá y lo toma de la mano, esos hijos se sienten seguros porque van con papá. Es como que el león va caminando, la leona y los cachorros atrás. Nadie se mete con esa manada porque va el león adelante. Eso es lo que sucede, le da seguridad. Usted tiene su casa, el papá le tocó viajar, la esposa se queda con los hijos, le aseguro, la esposa cierra toda la puerta, la ventana, todo, porque no está el hombre de la casa, no está papá. Y la esposa y los hijos se sienten un poco inseguros porque no está papá en la casa. Entonces, ¿qué quiero decir? El padre es una fuente de seguridad. Nosotros vamos por cualquier enemigo, pero si va nuestro padre allí, pues sabemos que nuestro padre saca el pecho, saca la frente por nosotros, porque él es nuestro papá, nos va a cuidar y nos va a proteger. Entonces, eso debe ser un padre espiritual y un padre natural. Debe ser una fuente de seguridad. Que cuando comience a ver el vituperio, la blasfemia, el señalamiento en contra de los hijos espirituales que se está levantando muchísimo y también de los hijos naturales, ¿quién tiene que sacar la cara? Los padres. No simplemente decir, no, yo no voy a estar con este para no rayarme, para que no digan que es hijo mío. No, porque yo le voy a decir algo. Usted nunca, si usted es un padre natural, nunca dejará de ser un padre. Si usted es un hijo natural, nunca dejará de ser un hijo. Los hijos son hijos hasta que mueran. Siempre, toda la vida serán hijos. Sean drogadictos, alcohólicos, borrachos, homosexuales, prostitutas, sean los inventores de la NASA, sean ingenieros, sean o empresarios. Son hijos, siempre serán hijos. Toda su vida serán hijos. Usted no puede decirle, yo no le puedo decir a una de mis hijas, mira, ¿sabes qué? Ya mañana no eres mi hija, ya, nunca más será mi hija. No, aunque yo lo quiera hacer, no puedo. Ella lleva mi sangre, ella lleva mi ADN, ella lleva mi genética. Ella es mi hija. Hasta que muera, ella o muera yo, serán mi hija. Así es un hijo espiritual. Un hijo espiritual no es que llegó y no, ya yo no quiero más que seas mi hijo espiritual. Ya no te vas de aquí, ya yo no quiero ser más tu padre. No se puede, porque los hijos siempre serán hijos.
Por eso usted, aunque venga a alguien que está vituperando, señalando a un hijo espiritual, venga, rópelo, diga qué está pasando, vamos a corregir eso, pero también vamos a sacar la cara a ese hijo de esta casa y lo vamos a defender y lo vamos a apoyar. Eso es paternidad. Ay, que eres sinvergüenza, que no, se corrige en el pecado, pero es un hijo, no lo puedo echar fuera porque es un hijo, sea lo que sea en la cual el error que esté cometiendo el hijo espiritual. Usted tiene que aprender a ser un padre espiritual y un padre natural. Una tarea fundamental, de un padre es proporcionar esta seguridad a sus hijos al tratarlos con ternura, al tratarlos con amor y enfrentar con valentía toda adversidad que se levanta en contra de sus hijos. Lamentablemente hoy día vemos muchos hombres y mujeres que son inseguros en la vida, no saben qué hacer, no saben con quién casarse, no saben qué carrera universitaria estudiar, no saben dónde mudarse, no saben dónde ir, no quieren salir de su casa, tienen inseguridad. ¿Sabe por qué tienen inseguridad? Porque les faltó un padre que fuera una fuente de seguridad. Le faltó una figura paterna o materna que le dijeran, tú puedes, yo estoy contigo y vamos para adelante, para las que sea. Eso le faltó. Y quiero decirte, en este caso, quien da identidad y seguridad principalmente a los hijos es el papá. Él es el que da seguridad e identidad a los hijos. Lamentablemente, pues vemos muchas madres solteras, vemos padres invisibles, padres que no están en casa y los hijos se crían sin el papá, se crían sin alguien que le dé identidad, sin alguien que le dé seguridad. Por eso vemos hoy día en la humanidad tanta gente insegura. Para que esto no continúe, aprenda usted a ser un padre espiritual y natural. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 al 9 dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque no os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. Pablo le está diciendo, mira cómo los he amado. Para mí han sido muy, muy queridos. Me he esforzado para no serle gravosos a ustedes como papá. Esto es importante entender la paternidad espiritual. Número 3, espero que me vaya copiando allí. Número 1, ser una fuente de amor. Número 2, una fuente de seguridad. Debe darle seguridad a sus hijos. Analice. Si usted tiene hijos inseguros en casa, analice en qué ha fallado usted con respecto a la seguridad de ese hijo y dele más seguridad. Dele más seguridad. Hay niños que se sienten feos, se sienten gordos, se sienten negros, se sienten blancos, se sienten amarillos, se sienten altos, se sienten flacos. ¿Saben por qué? Inseguridad. Hay niñas que son hermosas, pero se creen feas. Inseguridad. Hay niñas que son hermosas en todos los sentidos y se creen feas por inseguridad. Hay niños que son tremendos niños, son hermosos, son muchachos bien formidables, bien saludables, pero se creen débiles porque le falta seguridad en casa. Número 3, el padre es una fuente de las cosas de Dios para los hijos. El Padre es una fuente de las cosas de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de las cosas espirituales. Él es la fuente de las cosas sobrenaturales que nos da a nosotros. Él es la fuente de los milagros, de las sanidades, de la fe, de los dones, de los prodigios, de las señales. Es la fuente de todas las manifestaciones sobrenaturales. Él es nuestro Padre Celestial. Y nosotros como padres espirituales debemos ser la fuente de las cosas de Dios para nuestros hijos espirituales. Pues obviamente somos sacerdotes y debemos enseñarles a nuestros hijos espirituales las providencias de Dios en cuanto a las cosas sobrenaturales. Necesitamos enseñarle de las manifestaciones, de la fe, de creer, animarlos, motivarlos, llevarlos, hacerlos crecer como hijos espirituales. Debemos formarlos, ¿verdad que sí? Pero escúcheme bien, porque el padre natural también es el responsable de ser una fuente de las cosas de Dios en casa.
El grave problema que hay hoy día en la humanidad, en la iglesia, es que tenemos padres flojos que se quedan en la casa rascándose la panza, mientras que ellos le dicen a la mamá que lleve a los niños a la iglesia. Pues ese trabajo, querido varón, no es solo de la mujer. Ese trabajo principalmente es tu trabajo. Tú eres quien tienes que levantarte a ser la fuente de las cosas de Dios para tus hijos. Tú tienes que pastorear a tu esposa, tienes que pastorear a tus hijos, porque tú eres el sacerdote de la casa. Tú eres el hombre de Dios de la casa y tú eres el responsable de enseñarle a tus hijos y de enseñarle a tu esposa la formación de las cosas de Dios. Tú debes ser el primero que debe estar orando, debes ser el que inicia el ayuno, tú debes ser el promotor de la ofrenda, tú debes ser el promotor de ir a la iglesia, tú debes ser el promotor de las cosas de Dios. Eres tú, varón. No es solo trabajo de la mujer. Lamentablemente el hombre le ha dejado este trabajo a la mujer y le dicen a la mujer: ya lleve a la muchacha a la iglesia, o a la abuela, vayan con la abuela para la iglesia, y ellos se quedan viendo el partido de fútbol o se quedan viendo qué sé yo. Por eso lamentablemente tenemos una humanidad con tanta carencia de las cosas de Dios, porque los padres no han sido lo verdaderamente maduros y hombres para enseñarles las cosas de Dios a sus hijos. Perdónenme si les ofendo, pero la verdad duele. La verdad no tiene sentimiento. La verdad no viene y dice: ay, no, es que lo voy a herir, mejor no lo digo. No, la verdad viene y suelta. Te hiera o no te hiera, es la verdad. Te duela o no te duela, es la verdad. Así que, hombre de Dios, es tu responsabilidad. Mujer de Dios, es tu responsabilidad enseñarle a tus hijos las cosas de Dios. El devocional, la lectura de la palabra, la oración, el clamor, la intercesión, la búsqueda en la casa de Dios es responsabilidad de papá y de mamá. Se refiere a engendrar espiritualmente, cuando hablamos de las cosas de Dios, la naturaleza divina y los proyectos de Dios que ha puesto en algunos seres humanos, de tal manera que la multiplicación esté en la familia espirituales y se realice estos proyectos en la familia espiritual. Gálatas capítulo 4 versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Un padre espiritual forma la imagen de Cristo en los hijos espirituales. Un padre natural forma la imagen de Cristo en los hijos naturales. Es necesario que usted aprenda a ser una fuente de amor, una fuente de seguridad y una fuente de las cosas de Dios. Lo segundo que quiero enseñarte es que un padre debe ser un alimentador. Escuche bien esta palabra, un alimentador. Un padre debe nutrir para el crecimiento. El padre tiene alimento preparado en la mesa de la casa. Por eso el hijo, aunque tenga muchas opciones de alimento, busca de comer siempre a la mesa de los padres, a la mesa de papá, a la mesa de mamá. Es necesario, y el hijo siempre busca de comer. Nosotros siempre decimos, por ejemplo, en los hispanos decimos que la mejor comida es la de mamá. Siempre. Nos casamos, pues la comida de nuestra esposa es excelente, maravillosa, pero la comida de mamá tiene un toque, un no sé qué, así sea un plato sencillo, tiene un toque. Y tiene que ser el amor con que la madre prepare esos alimentos para sus hijos. Porque los padres saben lo que es necesario para los hijos, ¿verdad? Si usted tiene un hijo que va creciendo y es un poquito complicado para comer o le causa daño ciertos alimentos, el papá lo sabe. El papá sabe a qué hora va a comer, qué alimentos le hace bien, cómo lo va a nutrir. El papá y la mamá saben todos. Cuando hablo del papá, hablo del papá, de los padres saben exactamente qué pueden darle a sus hijos. Los padres darán un alimento balanceado a sus hijos. Igualmente, un padre espiritual debe darle, pues, alimento. Dice la Biblia que nosotros debemos conocer el estado de nuestras ovejas. El padre espiritual debe conocer el estado de sus ovejas y debe brindarle a sus ovejas
una alimentación balanceada. El padre espiritual sabe cuándo le va a dar una profecía, cuándo no le va a dar la profecía, cuándo está preparado para soltarle un ministerio, para soltarle algo. El padre espiritual sabe qué alimento, qué palabra le va a dar a sus hijos o qué no. Eso hace el padre espiritual. Y el padre natural, pues obviamente en casa sabe también cuáles son las carencias de los hijos, qué le hace daño y qué no. Pero entonces el error es que muchos hijos les da hambre y se van por ahí a comer cualquier cosa, y cuando vienen a la casa llegan con una digestión terrible, llegan con dolores de estómago terribles o llegan con soltura terrible. ¿Por qué? Porque lamentablemente comieron lo que no tenían que comer. Y eso sucede también con los hijos espirituales. Óigame, evangélicos que me escuchan, porque se la pasan viendo redes sociales y viendo tal predicador y viendo tal otro predicador. No digo que sea malo, pero tú tienes que saber que te estás comiendo. Tú tienes que saber que te estás alimentando. Sí o no, sabemos que la mejor comida es la de la casa, pero los muchachos lo que les gusta es pura comida rápida, comida que los engorda, que los hace fofo, comida que no les da, que no los alimenta, que no les da los nutrientes suficientes. Y entonces por eso vemos por allí tanta gente débil, con diabetes, con cáncer, con problemas estomacales, porque se alimentan mal. Porque la mejor comida es la de la casa. Entonces, para que usted no le dé una indigestión espiritual, una diabetes espiritual, un cáncer espiritual, usted necesita comer una comida balanceada y saber qué comida espiritual usted está comiendo. Entonces tenga mucho cuidado, porque no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces tenga mucho cuidado, porque no todo el que se levanta por ahí diciendo que es pastor o diciendo que evangélico lo es. Tenga mucho cuidado, porque hoy día se levantan muchos falsos profetas, muchos falsos maestros. Tenga mucho cuidado. No lo estoy mandando a criticar a nadie, solo lo estoy mandando a que usted tenga cuidado a la hora de comer, de alimentarse espiritualmente. Igualmente, un padre natural debe ser alguien que nutre a sus hijos naturalmente en casa. El padre debido a que conoce las necesidades de su hijo, sabe cuál es el alimento necesario y saludable para que su hijo crezca, la dosis apropiada para ello y cuándo darle el alimento. Esto es parte del cuidado paternal. Solamente los verdaderos padres alimentan adecuadamente a sus hijos espirituales y naturales. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Crezcáis para salvación, la leche espiritual no adulterada. Porque si usted tiene un niño recién nacido, al niño recién nacido le meten la teta de la mamá y ahí ellos se alimentan con verdad, con la leche materna, que es la mejor leche que puede existir. Pero si el niño no agarra el seno de la mamá, no puede, no le gusta, no la agarra, entonces se le va y se le da una fórmula, ¿verdad? Una leche formulada, que es especialmente para niños. Pero usted no agarra y le mete una manguera directamente de la ubre de la vaca y se la mete al niño recién nacido de una vez, ni tampoco le dan un tetero leche de cartón al niño, porque sabe que le va a hacer daño y usted lo va a cuidar porque lo ama. Pues así mismo usted debe desear la leche espiritual, la que sabe que no le va a hacer daño, la que le alimenta papá y mamá en la iglesia. Usted deje de estar brincón, estar buscando cosas por otro lado. Si tú tienes un hombre y una mujer de Dios que los alimentan bien, deje la brincadera. Número 3, le hablo como padre espiritual. Un padre espiritual debe ser un apoyo, un sostén para sus hijos. Otra tarea de los padres de servir de soporte emocional y espiritual y aún en otras áreas a sus hijos. Una necesidad esencial de todo hijo es saber que tiene un padre al cual puede acudir en momentos de necesidad o angustia. El padre se vuelve un apoyo importante para sus hijos. Solamente saberlo, saber que están cerca en los momentos de necesidad es mucho para los hijos, para que los hijos estén bien. Ya el saber solamente mi papá está ahí, mi mamá está ahí, aunque no hagan nada, pero están ahí, ya con eso yo tengo suficiente valor para seguir adelante porque ellos están conmigo. Un padre debe ser un sostén o un soporte emocional y espiritual. Muchos problemas emocionales hay hoy día y los hijos muchas veces corren a buscar en el área emocional la ayuda de otra persona. Van al psicólogo, al psiquiatra, al psicopedagogo, van al sociólogo, van a tantos lugares, van a hacer yoga y van a hacer qué sé yo, buscando
la paz emocional, cuando en realidad deberían correr al papá y a la mamá para que sean un soporte espiritual o emocional, para que la madre pueda decirle, hija, estoy aquí contigo, hijo, estoy aquí contigo, el padre pueda decirle, vamos adelante, pueden ayudarlo, pero sucede algo dentro de la familia. Lamentablemente dentro de la familia hay mucho trauma emocional. Los padres vienen con traumas emocionales y cuando tienen hijos, lamentablemente un traumado trauma a otro. Eso es lo que lamentablemente ha sucedido. A veces tenemos traumas en la familia porque los papás eran malos, eran horribles, pero cuando vemos el pasado de nuestros padres, también fueron con ellos igual. Y ellos simplemente están repitiendo una conducta, un patrón de conducta, porque así lo formaron a ellos y así lo hacen ellos. Entonces están traumados, terminan traumando a otra persona. Entonces es necesario ir sanando los problemas emocionales, los traumas emocionales. Y el padre es quien debe estar atento al ver la actitud de los hijos para saber qué trauma emocional puede tener. Y si yo he tenido algún tipo de problema emocional, pues yo necesito ya sanarlo en Cristo Jesús. Si necesito ayuda terapéutica, pues yo voy. Si necesito ayuda psicológica, voy. Si necesito ayuda psiquiátrica, voy. Pero busco mi ayuda, busco de sanarme para poder llevar a una familia saludable en Cristo Jesús. Y el padre debe ser un soporte emocional, un soporte espiritual para los hijos. Estoy orando por ti, estoy clamando por ti, estoy enseñándote la palabra. Amén. Así que los padres necesitan aprender estas cosas. Y por último, un padre es un proveedor. Aunque los hijos hayan crecido en términos generales, los padres siempre son buscados por los hijos en búsqueda de apoyo en momentos de necesidad, porque saben que los padres son fuentes de recursos. Un padre es un buen proveedor de recursos materiales, pero lo más importante también de recursos espirituales. Los padres pueden proveer visión, revelación, unción, dirección, corrección y consejo. Quiero decirte esto, los padres deben ser un proveedor de la visión. Los padres deben proveerle visión a los hijos para que los hijos puedan proyectarse en la vida y puedan alcanzar y tener metas. El padre debe ser un proveedor de visión. Y si el hijo tiene una visión propia, entonces el padre es alguien que define la visión en los hijos. Eso debe ser un padre. Un padre debe ser también un proveedor de revelación de las cosas de Dios. Hay dos tipos de conocimiento: el conocimiento adquirido y el conocimiento revelado. Y usted debe ser una provisión para sus hijos, un proveedor de revelación espiritual, un proveedor de revelación del conocimiento adquirido para sus hijos. Debe enseñarle usted a sus hijos. Un padre debe ser un proveedor de unción para los hijos, que usted pueda. Elías lo hizo con Eliseo, ¿verdad? Moisés lo hizo con Josué, espiritualmente hablando. Y los padres también deben impartir sobre los hijos la unción de Dios. Pues obviamente deben ser hombres y mujeres de Dios ungidos para que los hijos puedan también entrar en la unción. Estoy hablando de los padres espirituales y los padres naturales. Un padre debe ser un proveedor de dirección. Los padres deben direccionar a sus hijos en la vida para que los muchachos no anden por allí sin saber qué hacer. El padre, la madre le ayudan en la dirección de sus hijos. No es que el hijo va a estudiar lo que el papá quiere que el hijo estudie. No, deje que el hijo estudie lo que él quiere estudiar. Sí, y usted debe direccionarlo en eso. No puede usted vivir sus sueños a través de los sueños de sus hijos. Deje que los hijos sueñen y usted disfrute, pero deje que los hijos sueñen y los hijos hagan lo que Dios ha puesto en su corazón de hacer. Hay muchos padres que lamentablemente lo que hacen es que ellos quieren vivir sus sueños a través de los hijos, y no puede ser así. Usted deje que los hijos sueñen, deje que los hijos crezcan, ¿verdad? Un padre debe ser también un proveedor de corrección. Yo se los expliqué hace rato. De corrección, y debe ser una provisión de consejo, un proveedor de consejo. Siempre un padre debe tener consejo en su boca para sus hijos, sea espiritual o natural. Es necesario, mi querido hermano y hermana, entender la paternidad de Dios. Este es un tema que es un poco largo. No puedo continuar en él, pues si no duraría aquí toda la tarde, pero quiero decirte que necesitamos entender esto. Si usted lo entiende verdaderamente, su casa y su familia va a ser saludable,
va a crecer hermosamente y las cosas van a cambiar. Usted quiere tener una mejor familia, usted quiere tener una mejor comunidad, usted quiere tener mejores generaciones, usted debe aprender a tomar el ejemplo del Padre Celestial para que usted lo copie y se lo proyecte a sus hijos. El problema, mi querido hermano y hermana, no es una generación de cristal porque ellos nacieron siendo de cristal. Es una generación de cristal porque los padres y la sociedad los volvió de cristal. Antes éramos una generación de hierro, de acero, pero ahora ya que no puedes tocar al niño, que no puedes mirar al niño, que tienes que dejarlo, que deje que crezca para que sepa si es hombre o mujer. Si nació con su sexo masculino, pues es hombre. Si nació con su sexo femenino, ya es mujer, ya pronto, y eso se lo enseño y eso se lo forma al padre en la casa, a los hijos. No puede esperar que el niño crezca para saber qué va a hacer con su vida. Por Dios, necesitamos apegarnos al ejemplo de nuestro Padre Celestial para poder tener familias fuertes, familias sanas y familias saludables. Amén. Dios los bendiga. Gracias por haber estado con nosotros hasta esta hora. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios extraordinario y lo único que desea es que tú puedas apegarte a esos principios. Por eso los principios de Dios son extraordinarios. El manual de Dios para la humanidad es extraordinaria. Solo apégate a ese manual. Quiero orar por ti y despedirme. Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte por los hombres y mujeres que a esta hora me están escuchando. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, mi amado Señor, que tú le reveles a ellos, Señor, lo que es la paternidad, que le ayudes a entender los principios de paternidad, que le ayudes a comprender, mi amado Señor, los principios de paternidad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, pero que aprendan a ser hijos, para que aprendan a ser padres, que aprendan a honrar los padres espirituales que tienen, para que así también ellos puedan ser honrados por sus hijos naturales. En el nombre de Jesús de Nazaret, que cumplan tus principios, Señor, les va a ir bien, porque lo dices en tus palabras desde el comienzo. Si cumplieres mis ordenanzas, mis estatutos, yo te bendeciré. Y hay una serie de bendiciones que vienen por causa de cumplir, Señor amado, y de apegarnos a los ejemplos tuyos en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, si los que están allí hasta ahora no han sabido ser buenos padres, no han sabido ser buenos hijos, Señor amado, solamente ayúdales a traer arrepentimiento y que ellos puedan comprender esto, sacudirse el polvo y seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén y amén. Quiero bendecir a toda la iglesia Mies una vez más, darle gracias a los pastores González por haber estado allí, por permitirme soltar una palabra sobre ustedes como padre espiritual, y doy gracias al Señor por eso. Muchas bendiciones y que la paz del Señor sea sobre ustedes. Amén.